leyendo algunos artículos sobre familia estos días que preparaba las pláticas para la Semana del Hogar, me encontré una frase que se me hizo muy atractiva y dice así: cuán grande riqueza es, aún entre los pobres, ser hijo de un buen padre. Cuán grande riqueza es, aún entre los pobres, ser hijo de un buen padre. El problema es que entendemos por ser buen padre, ¿verdad? Ser buen padre hoy no es cosa fácil. Las expectativas de la sociedad hacen que la tarea sea bastante compleja. Tradicionalmente se ha asignado algunos roles al padre, tales como el de ser el proveedor, el protector del hogar. En gran medida esto está cambiando. En medio de los cambios en la estructura y el funcionamiento de la familia, ¿qué dice la palabra de Dios a los padres? Este día que celebramos a los padres, yo quisiera que juntos, hermanos varones, meditemos en algo que, más allá de los roles tradicionales de proveedor y protector de nuestras familias, podamos poner nuestra mirada en un privilegio que la palabra de Dios nos da y que muchas veces estamos olvidando. Y esa es la función de bendecir a nuestros hijos. Voy a invitarles a mantener abiertas sus Biblias al capítulo 27 de Génesis. Y nada más para tener un poquito el contexto, quiero decirles que la vida de Jacob es por demás interesante. En sus inicios se caracterizó por engaño, astucia, egoísmo. Pero Dios se le manifestó en dos ocasiones muy especiales y de esos encuentros resultó una transformación. El primero fue el encuentro en Betel, cuando Jacob huía de su casa. El segundo encuentro es en Peniel, cuando él volvía a su casa. La historia de hoy es muy adecuada para todos nosotros, pues muestra una familia disfuncional en sus tres subsistemas, el conyugal, el parental y el fraterno. Pero a pesar de esa disfuncionalidad, Jacob supo bendecir a sus hijos. ¿Qué es la bendición? La bendición, cuando hablamos de bendecir a nuestros hijos, el término bendición viene de dos palabras, una hebrea, otra griega, que significan literalmente hablar bien. Cuando hablamos de bendecir a nuestros hijos, estamos queriendo significar que es invocar y declarar el actuar misericordioso y generoso de Dios para el bienestar de una persona. Cuando hablamos de bendición, pudiéramos decir, como dijimos hace un momento, hay un tipo de bendición que pudiera expresarse como hablar bien de una persona. Y el no hablar negativamente de otra persona, eso es bendecir. Pero cuando hablamos de bendición aquí, hablamos de un acto intencional de hablar del favor y el poder de Dios en la vida de alguien. Y ese acto intencional de hablar del favor y el poder de Dios en la vida de otra persona, a menudo va acompañada de un acto simbólico. Hay dos ocasiones que el Señor Jesús nos representa lo que quiero decir. El primero lo encontramos en Marcos 10, 15 y 16. Ustedes saben este pasaje, cuando los papás traían a los niños ante Jesús. ¿Qué dice la Escritura que hizo Jesús? Puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Entonces, la bendición era declarar sobre ellos el favor, el poder de Dios. Pero el acto simbólico, ¿cuál fue?
poner su mano sobre ellos. Otro acto de Jesús dando una bendición lo encontramos en Lucas capítulo 24, versos 50 al 52. Y ese tal vez es un poquito menos conocido, así que vamos a Lucas 24, versos 50 al 52. Es un pasaje previo a la ascensión de Jesús. Dice, y los sacó fuera de Betania, y alzando sus manos, ¿qué hizo? Los bendijo. Y aquí está el acto simbólico, ¿verdad? Que consiste en ¿qué? Alzar las manos y la declaración del poder y favor de Dios a través de la palabra. Los bendijo. Entonces, cuando hablamos de bendecir a nuestros hijos, ¿qué queremos decir? Es invocar, declarar en la vida de nuestros hijos el poder y el favor de Dios para ellos. ¿Cuántos de nosotros bendecimos a nuestros hijos? Hay que distinguir lo que es la oración de la bendición. En la oración nos dirigimos a Dios y podemos pedir que Él bendiga a nuestros hijos. Y cotidianamente yo creo que hacemos esto. Pero bendecir, cuando hablamos de bendecir a nuestros hijos, es algo diferente, porque no estamos orando, sino que estamos declarando la gracia y el poder de Dios en la vida de ellos. Y a través de ese acto de declarar la gracia y el poder de Dios, podemos decir, nos constituimos en un canal de esa bendición. Un pasaje que ilustra esto está en Números capítulo 6, que es un pasaje también bastante conocido para muchos de ustedes. Números capítulo 6, ¿están conmigo? Versos 23 al 27. Números capítulo 6 dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Dios establece cómo Él quería que su pueblo fuese bendecido. Dice, y aquí una manera era a través de la palabra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo ¿qué? Los bendeciré. Muy bien. Entonces, podemos distinguir esa diferencia entre la oración a favor de nuestros hijos y el acto de bendecir a nuestros hijos. Si ya entendimos qué queremos decir con bendición, yo quisiera que brevemente veamos algunos de esos elementos de la bendición. Y ahora sí vamos a Génesis 27, que es el pasaje que le pedí que mantuviesen abiertos en sus Biblias. ¿Están conmigo? A partir del verso 25. Este es un pasaje donde Jacob todavía no había sido transformado por el Señor. Y va y engaña a su papá. Y engaña a su papá bajo el consejo de su madre. Por eso hablábamos de una familia algo disfuncional. Pero a pesar de todo esto, vemos que la bendición surte eficacia. Y va Jacob con su padre, en el verso 25, leo desde el 24, y dijo, ¿eres tú hijo Esaú, mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó. E Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra,
y abundancia de trigo y mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Cuando hablamos de los elementos que componen la bendición, yo quisiera mencionar 4 brevemente. Y el primero es el toque físico. ¿Qué pasa aquí entre Jacob e Isaac? Hay un acercamiento, el hijo besa al padre. En otros pasajes vemos, por ejemplo, en Génesis 48, cuando Jacob bendice a los hijos de José, que él pone sus manos sobre ellos. El toque físico es importante. Se dice que por allí un doctor llamado Luther Holtz de la Universidad de Columbia publicó un libro ya hace mucho tiempo, a finales del siglo XIX, donde reclamaba que acariciar, acunar y besar al bebé era una costumbre salvaje que debía ser erradicada. La sociedad había evolucionado y madurado. Esto provocó un abandono de toque físico de padres hacia los hijos y provocó toda una serie de enfermedades en los niños. Papás, ¿cuánto tocamos a nuestros hijos a bendecirlos? Hay papás que no se caracterizan, ¿verdad?, por ser muy emotivos, no tocan a sus hijos. Es parte de cómo ustedes pueden bendecirlos e impactar en sus vidas. Recuerdo una vez que tomé a un pequeñito y me acerqué para darle un abrazo y solo sentí que el niño quedó así, todo rígido, electrizado, y percibí, ¿verdad?, que no era un niño que tuviese el hábito de ser abrazado en casa. Y platiqué con el papá y le dije, observé esto, y le describí lo que había sucedido. Le dijo, necesitas abrazar a tu hijo, tocarlo, que él sienta, ¿verdad?, ese afecto, esa cercanía tuya. ¿Cuántos niños anhelan ese toque físico? Aunque tal vez al principio se resistan y tal vez el adolescente rechace a papá, ¿verdad?, porque no quiere ser tocado. Pero a pesar de ese rechazo, papás, busquen la cercanía física con sus hijos, no solo a los varones, también con sus hijas. ¿Cuántas jovencitas, adolescentes, que no están acostumbradas al toque físico de sus papás, cuando un compañerito la toca en la escuela se deslumbra, ¿verdad? Y ahí comienza a sentirse totalmente apantallada porque el niñito, ¿verdad?, le hace sentir emociones que nunca había conocido, pero el toque amoroso del padre puede proteger a la niña de esos peligros. Así que un primer elemento de la bendición es ¿qué? Toque físico. Acérquense, papás, a sus hijos. Otro elemento de la bendición son las palabras de amor y afecto. Vean en el verso 27 aquí en Génesis, cómo dice, cuando Jacob dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo percibió Jacob? Pues ya era muy anciano, no veía, y yo creo que también el olfato no era tan bueno, porque no reconoció que era el otro hijo, aunque la mamá le había puesto los vestidos de su hermano para que sintiera el olor del hermano, ¿no? El sudor tal vez del campo, todo esto, y es lo que distingue a Jacob, pero comienza a elogiar la actividad del hijo. Dice aquí el olor del campo, el olor de mi hijo. Y esas son palabras de afecto, palabras de amor.
Qué importante es expresar esas palabras de afecto en nuestros hijos. Una de las cosas que dice la Biblia es que no los provoquemos a ira. ¿Y cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos? Cuando nos volvemos críticos, cuando nos volvemos perfeccionistas y nada nos satisface. Y por más que se esfuercen, nunca logran satisfacer las demandas, las exigencias de sus padres. Usemos nuestras palabras para expresarles nuestro amor y nuestro afecto a nuestros hijos. Santiago en el capítulo 3 dice que Dios nos dio la lengua ¿para qué? Para bendecir. ¿Sí? Jacob usa el lenguaje del campo para expresar amor y afecto. Así que dos cosas muy sencillas. Podemos bendecir a nuestros hijos a través del toque físico y a través de palabras de amor y afecto. ¿Cuántas veces le declaras a tu hijo, papá, a tu hija, que realmente lo amas, la amas? Que tu amor es incondicional, que puedes estar en desacuerdo con su conducta, pero que tu amor es inalterable en su vida. Eso es muy importante. El tercer aspecto de la bendición son mensajes con altos valores. Vean el verso 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Jacob declara ideales muy especiales en la vida de su hijo. Cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, ¿qué le declaramos? ¿Los desafiamos con cosas excelentes? ¿Les hacemos saber que son personas especiales, no solo para nosotros, sino también son especiales para Dios? Proverbios dice que en la palabra hay poder para dar vida o muerte. Así que cuando tú estás declarando esos altos valores en la vida de tus hijos, estás provocando en ellos. La palabra no es mágica, pero sí es poderosa. ¿Sí entendemos esa diferencia? No por decirla suceden las cosas, eso es lo mágico, pero es poderosa porque activa en nuestros hijos esos valores y esos ideales que provocamos en ellos. ¿Sí? Si tu hijo te ha declarado sus anhelos de ser profesionista en algún área, ¿por qué no lo bendices, verdad? Tú serás el abogado más excelente y te vas a conducir con rectitud y Dios te va a dar sabiduría, te va a dar discernimiento y comienzas a impactar la vida de tu hijo. No veo a Estefanía aquí, pero siempre le ando diciendo, ¿verdad?, que ella va a ser la mejor doctora de México. Y tomo sus manos y le digo que Dios use estas manos como instrumentos de bendición y puedas aliviar el dolor de mucha gente. Y tal vez parezca algo cursi, ¿verdad? Pero yo sé que eso está tocando el corazón de ella y la está preparando para poder aspirar a esos ideales que Dios quiere para ella. Así que 3 cosas, papás. ¿Cómo podemos bendecir a nuestros hijos? Toque físico. ¿Palabras de qué? De amor, de afecto. Tercero, mensajes con altos ideales. Y el cuarto elemento, declarar un futuro glorioso para ellos. Vean el verso 29. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti todos los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Qué futuro está declarando aquí Isaac para Jacob? Tremendo, ¿no? Ahora, eso es lo que tenemos que hacer. Declarar ese futuro glorioso para nuestros hijos. Pero si le estamos diciendo, eres un bueno para nada, eres un fracasado, nunca vas a triunfar en la vida, segurito,
que lo que ustedes digan se va a hacer realidad. Pero si ustedes declaran ese futuro glorioso, confiados en que el Señor es la fuente de esa bendición, con la ayuda de Dios, su hijo, su hija va a lograr ser lo que usted está declarando. Así que en este día que celebramos a los padres, yo quiero desafiarles a ustedes, hermanos, a que seamos padres de bendición. ¿Y cómo podemos bendecir a nuestros hijos? A través del toque físico, palabras de afecto y de amor, declarar mensajes con altos valores y declarar un futuro glorioso en sus vidas. Yo quisiera pedirle a todos los papás que están aquí, y se ponen de pie un momentito, y los sugieres les van a entregar esta hojita. Y en esta, ¿ya la tienen? No, es un calendario de oración, es una guía de oración para que ustedes puedan orar por sus hijos, pero que oren no solamente por cosas materiales que son pasajeras, sino esta guía está orientado a orar por la persona interior de sus hijos, por su vida espiritual. ¿Sí? Y mientras reciben esta hojita, quiero decir a todos los papás del departamento infantil que estamos desarrollando un programa para que ustedes puedan colaborar en la formación espiritual de sus hijos. Aquí, ahí. Alguien, si ya la recibiste, puedes sentarte. ¿Alguien no la ha recibido? Ahí, Fabi, 2 personas. Decía, ayúdenos con sus hijos, porque lo que hagamos aquí en la iglesia, si no tiene el respaldo de la casa, no funciona. El próximo domingo, los niños nos van a presentar lo que estudiaron en este semestre y ver, ¿verdad?, lo que han aprendido. Así que yo espero que ustedes vengan con interés de ver qué es lo que su hijo está estudiando y ayúdenle en casa a repasar y afirmar lo que sus maestros le enseñan. Los maestros les mandan unas hojitas con actividades, pero si esas hojitas no se llenan con la ayuda de ustedes, no se cumple el propósito. Eso es parte de cómo podemos impactar y bendecir la vida de nuestros hijos. Y no recibo, ¿cómo se llama? Comisiones. Pero este es un libro que para mí es excelente. Se llama Rituales de Transición en la Crianza de los Hijos. Ritual de Transición en la Crianza de los Hijos, de Walker Moore. La lectura de este libro lleva temas que nos hacen reflexionar. Y él habla de 4 experiencias, los rituales de transición, cómo asignar tareas trascendentes en la vida de los hijos, cómo enseñarles a decidir en base a consecuencias lógicas y cómo hacer depósitos de gracia en la vida de los hijos. Vale la pena que, miren, la verdad, yo había comprado este libro, lo compré en una librería en Monterrey, me interesó, lo di a otra persona. Y hace algunos días en una librería secular, estando ahí en México, lo vi y me costó como 50 pesos. No sé cuánto cueste ahora en una librería, pero vale la pena. Se los recomiendo mucho. Yo creo que no debemos escatimar en herramientas que nos ayuden a ser mejores padres. ¿Perdón? El autor Walker Moore. Se los recomiendo mucho, papás. Léanlo. Así que llevan tarea. Pongan esa hojita donde están cotidianamente en su recámara o no sé. Y oren por sus hijos siguiendo lo que hemos platicado. Bendíganlos cada día. Que no pase un día sin que bendigamos a nuestros hijos. Vamos a cantar este coro
que nos habla de lo que es el ideal de Dios para nosotros, ser familias